Hermanos, qué honor el poder dirigirme otra vez a ustedes, reunidos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, para compartir el mensaje. La lectura para el mensaje de hoy está en la lectura bíblica, en Efesios capítulo 3, desde el versículo 8 al 13, que dice así: A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien también tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Oremos. Padre bendito, amado Señor, tú eres el autor de las Santas Escrituras. Tú eres, Señor, nuestro Creador. Te amamos, te servimos y te agradecemos por la oportunidad de este mensaje para tu pueblo, para todos los que están escuchando. Y te rogamos, tu Espíritu Santo nos dirija para este propósito y dispón también las mentes, el entendimiento, todo el ser de quienes escuchan para alabanza y gloria de tu santo nombre. El mensaje de hoy lleva por título El misterio descubierto. Dios es nuestro creador. Él ha creado todas las cosas. Él ha hecho al hombre. Varón y varona los creó. El hombre es una creación especial de Dios, tanto por la forma como lo hizo, como por las funciones que le asigna y por el propósito que tiene para esta su creación, el hombre. Surgen entonces grupos humanos, pueblos, razas, culturas, etnias, cada quien según sus propios intereses y según su parecer. Es en este ambiente que Dios irrumpe, entra en la historia humana con poder y autoridad, con sus profetas, sus mensajeros, con sus varones llamados por Él, y pone al alcance de los pueblos, dando a conocer del Dios vivo y verdadero. Y entre estos llama a un hombre llamado Abraham, y Abraham es una persona que le cree a Dios. No solo cree en Dios, sino le cree a Dios. Y de Abraham va a salir el pueblo de Israel. A este pueblo, luego de muchos padecimientos y trajines, va a proporcionarle directamente sus palabras y dotándole después de las escrituras, que las conocemos como las Santas Escrituras. Surgen también culturas, religiones, filosofías, reinos, con su propia manera de asumir su pasado, su presente y su futuro.
Aunque Dios es el autor y creador de toda existencia humana, Él penetra en el quehacer de la humanidad bajo un programa divino, el que no podía ser conocido ni alcanzado por el hombre natural, pues el hombre natural necesitaba la ayuda, el auxilio del mismo Dios. Entonces Dios va manifestando sus planes que tiene para la humanidad. A esto le llamamos la revelación de Dios. Vamos al texto bíblico que se ha dado lectura. Vamos a centrarnos en el versículo 10, es decir, Efesios capítulo 3, versículo 10. Y dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. En base a este versículo y a lo manifestado anteriormente, viene esta afirmación que es una verdad interpretada de las Escrituras y que se la enuncia de esta manera: Dios encarga que la Iglesia sea quien le dé a conocer. La Iglesia, entonces, es designada por Dios. El Dios vivo y verdadero ha tenido esta complacencia con la Iglesia y la designa para que ésta sea quien le diera a conocer. En base a todo esto, entonces, el mensaje de hoy se llama así: hay que ver a la Iglesia con los ojos de Dios. Y al decir ver a la Iglesia, no solamente se refiere a mirarla, sino a tomar, a recibir, a aceptar lo que dice Dios a través de la Iglesia, porque esta es la encargada de las cosas de Dios. Y bueno, habrán seguramente algunas personas que digan: yo escucho iglesia por acá, iglesia por allá, estoy hastiado de iglesias. Bueno, si alguien piensa así, diríamos, pese a eso, Dios no se ha hastiado de usted. Dios está esperando que escuche su palabra. Este mensaje lo vamos a desarrollar en 3 puntos. El punto 1 se llama así: el misterio escondido. El misterio escondido. Para esto es necesario entender dos cosas importantes. Israel viene a ser el pueblo llamado por Dios, escogido por Dios a través de este varón, de este hombre llamado Abraham y todos sus descendientes, Isaac, Jacob, las tribus de Israel, vienen a conformar el pueblo de Israel. Este pueblo se consideraba privilegiado porque el Dios vivo y verdadero, el Dios creador, se les había manifestado y escogido a ellos. Y ellos consideraban que todo el que no era del pueblo de Israel era un gentil. Es decir, nosotros estamos en esos que no son descendientes de Israel. Bien, esos dos conceptos necesario recordarlos. La humanidad por sí misma anduvo perdida en sus afanes, en sus conflictos, ocupados en sus intereses, en sus dioses que ellos mismos lo hacen, lo crean. Algunos buscaban a Dios,
pero bajo su propio conocimiento. Sin embargo, las Escrituras nos dicen, nos hablan, como lo acabamos de leer, nos hablan de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable significa que no se le puede seguir la pista, no se puede seguir las pisadas, no se puede averiguar o inquirir acerca de estas riquezas porque estuvo oculta, guardada en Dios desde los siglos de los siglos. Por otro lado, tenemos que en las Escrituras, en Isaías capítulo 35, 4, dice así, en su parte final, que Dios viene con retribución, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, este misterio estuvo escondido y oculto y ahora es revelado por medios fuera del alcance humano. Esta es la determinación de Dios de incorporar a los gentiles, o sea, a nosotros, mediante la persona y la obra de Jesucristo, a ese cuerpo único de la Iglesia, coparticipando juntamente con Israel. Dios da a entender que ese fue su designio desde el principio de la creación. La Iglesia del primer siglo, en sus orígenes, estuvo conformada solo por judíos. Luego se extiende a los gentiles según el mandato del mismo Jesús y según el ministerio glorioso que lleva adelante el apóstol Pablo. Este entonces es el misterio revelado, dicho en las palabras de la misma Biblia, de las Santas Escrituras, que dice así, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esta revelación, este misterio de Cristo fue dada a la Iglesia por medio del apóstol Pablo. Pablo entonces tiene este privilegio y que es privilegio también de la Iglesia. Y esto no fue revelado a los ángeles. Este misterio, qué grandioso para la Iglesia, no fue revelado a los ángeles, como lo corrobora también el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1 y versículo 12, donde dice que todos los profetas del Antiguo Testamento indagaron acerca del misterio de esta salvación, de esta gracia destinada a nosotros y que los mismos ángeles anhelan mirar las cosas que han sido anunciadas mediante la predicación del Evangelio. Así entonces, ahora Dios, como Padre y Creador de todos los pueblos, nos ha dado acceso a Él con confianza, con denuedo y libertad por la fe en Cristo Jesús. Dios encarga que la Iglesia sea quien le dé a conocer. Hay que ver a la Iglesia con los ojos de Dios. El punto 2. La Iglesia. La intención de Dios era que por medio de la Iglesia se conociera su multiforme sabiduría. Multiforme quiere decir multicolor, como una joya hermosa, como una piedra preciosa. En Cristo, la Iglesia ha entrado a participar del nuevo estado de cosas, de una nueva creación, para que dé a conocer lo que Dios tenía planeado para toda la humanidad
y que por la fe en Jesucristo el hombre cambiara su estado natural, el cual está sin esperanza y sin Dios en el mundo, por uno de gloria en la presencia de Dios. Esto de dar a conocer las maravillas de Dios se constituye en un don, un mandato y una meta para la Iglesia universal y para cada iglesia local. Como don, es una dádiva, un honor y un privilegio, los cuales deben ser honrados y mantenerse con gran dignidad. Como mandato se entiende así: Cristo es la plenitud de Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así podemos verlo en Colosenses 2:9. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia recibe la plenitud de Cristo, en la cual se revelan su poder, su gloria y su gracia, dirigidos a las potestades y poderes celestiales. En tal virtud, la plenitud de la iglesia es una profecía y una representación de la obra redentora de Cristo que abarca los cielos y la tierra. Abarca los cielos, como ya se mencionó anteriormente, pues no fue revelado a los ángeles, sino a la iglesia a través del apóstol Pablo, y abarca la tierra, pues es partícipe de la plenitud de Cristo, por lo cual tiene que deshacerse de todo aquello que constituye los rudimentos del mundo, como lo llama la Santa Biblia en Colosenses 2:8, y que vienen a ser filosofías del mundo, su manera de apreciar las cosas, la naturaleza, sus patrones de conducta, sus ideologías, sus costumbres, sus tradiciones. El mundo no conoce a Dios, tiene su religión, pero no conocen al Dios verdadero. Y como meta, habíamos dicho que esto de dar a conocer las maravillas de Dios es un don, es un mandato, y ahora veamos que es una meta. Este evangelio debe ser dado a conocer por la iglesia en el medio local donde se desenvuelve y llevarlo a cada pueblo y nación, enseñando a guardar todo lo que nuestro Señor nos enseñó y desarrollar y tener una visión misionera. Tener visión misionera con una activa y real participación en las misiones, sin poner ninguna justificación para soslayarla, para postergarla indefinidamente, como lo hemos visto muchas veces. La iglesia es el pueblo de Dios y el cuerpo de Cristo que nos habla de su unidad y su diversidad. Su cabeza y único y suficiente Redentor es Cristo. Dios se encarga que sea la iglesia quien le dé a conocer. Hay que ver a la iglesia con los ojos de Dios. Punto 3. El propósito eterno en Cristo Jesús. El Dios creador y redentor, una vez que el hombre cae en pecado, se separa de Dios, no la deja huérfana, no deja huérfana a la humanidad, sino que siempre tuvo quien le diera testimonio. Ahí tenemos a Enoc, Noé, Taré y hasta la llegada de Abraham, Isaac y Jacob. Y luego aparece Moisés. Y con Moisés ya esta revelación que venía siendo oral nomás, ya empiezan las escrituras, las santas escrituras
que van a conformar a través de casi 1000 años lo que conocemos ahora como el Antiguo Testamento, hasta la llegada de Jesús. En todo el Antiguo Testamento, Cristo está revelado. En el Nuevo Testamento vemos tanto en los Evangelios, las epístolas y el Apocalipsis que afirman y confirman que Cristo Jesús es el cumplimiento de todas las profecías y promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Ahora, como Jesucristo, Cristo Jesús, Jesús el Cristo, Jesús llamado el Cristo, es el que conduce, gobierna y reina en su pueblo y en su obra. En Él se cumple y se realiza el programa divino anunciado por los profetas y además Él significa y personaliza el plan divino de salvación, de redención y regeneración que Dios se propuso con respecto al curso de los siglos y al final de los tiempos, y está sentado a la diestra de la majestad de Dios. El beneplácito de Dios, el designio de su voluntad, es que todas las cosas estén sujetas bajo los pies de Cristo y todos los acontecimientos por venir están centrados en Él. Como lo dice la palabra de Dios, por Él, con Él, en Él, para Él han sido hechas todas las cosas. Dios se encarga que sea la iglesia quien le dé a conocer. Hay que ver a la iglesia con los ojos de Dios. Bien, y como conclusión diremos 3 cosas. Primero, lo que ahora sabemos, lo que conocemos de los planes de Dios para nosotros, estuvo oculto por siglos y siglos hasta que Él mismo lo revela a la iglesia. Ahí tenemos el apóstol Pablo, los profetas y todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Segunda conclusión, la iglesia tiene el encargo, el mandato de Dios que debe cumplir de dar a conocer los misterios de Dios a todo el mundo. Y tercera conclusión, si bien es cierto que en el Perú y en general en todo el mundo occidental hay cierto conocimiento muy elemental y rudimentario de algunas cosas de Dios, la gran mayoría lo sabe de una manera que no está acorde con la palabra de Dios, pues hay un sincretismo religioso, es decir, hay una mezcla de ciertas cosas de Dios con tradiciones, costumbrismos, invenciones de los pueblos y ciudades que tienen como resultado que la gente viva y piense conforme a los rudimentos del mundo. Están muy cerca de sus hábitos y costumbres religiosas, pero alejado del Dios vivo y verdadero, a quien se llega solo por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Bien, invitamos a todas las personas que recién están escuchando estos mensajes o que están interesados en escudriñar tanto las Escrituras como seguir el conocimiento de la palabra de Dios a través de alguna persona que le esté hablando, interésese más en estos misterios de Dios que han sido y ya están, todos están revelados en su palabra. Hay algunas cosas que todavía faltan por cumplirse, pero lo básico es que lleguemos a convertirnos al Dios vivo y verdadero a través de Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga a todos.